en el monte de Jehová será provisto. Perdón, hermanos. Oramos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia. Nuevamente nos acercamos con reverencia delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de ti y estamos delante de un pasaje que nos muestra, Señor, y que figura y es sombra, Señor, de lo que un día aconteció, Señor, hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ayúdanos a ver esos contrastes y a ver, Señor, que la Escritura habla de ti, que tú eres, Señor, mayor que Moisés, que tú eres mayor que Abraham, que tú eres mayor que Isaac. Señor, ayúdanos a ver en este pasaje la gloria de tu obra prefigurada a través de este dramático acontecimiento que nos muestra tu gracia, tu gloria y tu justicia sobre nuestras vidas, Señor. Te exaltamos y te adoramos. Bendícenos, ministra nuestros corazones y enamóranos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén y amén. Hermanos, a lo largo de las Escrituras podemos ver cómo Dios prueba a hombres. Podemos ver cómo Dios prueba a Job quitándole absolutamente todo. Podemos ver cómo Dios prueba a Gedeón. Podemos ver cómo Dios prueba a José. Y sin duda, mis amados hermanos, lo que acabamos de leer es una historia cargada de dramatismo. Es una historia que evidentemente rodea el drama. Tenemos una promesa cumplida después de 25 años. Tenemos la llegada de un hijo, el hijo amado, el hijo de la promesa, el hijo de la risa, su único hijo, el hijo heredero. Tenemos a un padre que ama a su hijo, pero también tenemos a un padre obediente, un padre que sin vacilar obedece la orden del Señor. Tenemos a un padre que evidentemente obedece, un padre lleno de fe, un padre que ha sido probado, un padre que ha sido pulido por el Señor, pero un padre que será pulido y seguirá puliéndose a través de las manos redentoras del Salvador. Y tenemos a ese padre con un corazón lleno, evidentemente ustedes como padres quizás lo entenderán, lleno de múltiples emociones. Y una de las pruebas más grandes de fe que encontramos en las Escrituras está puesta aquí. La petición a Abraham de sacrificar a su único hijo, a su hijo amado, a Isaac. Y es que, mis amados hermanos, yo quiero que por un instante pueda ponerse en los zapatos de Abraham, pueda ponerse en la mente de Abraham, pueda usted observar el corazón de Abraham aquí, porque evidentemente Dios le llama a Abraham de Ur de los Caldeos que deje todo para que vaya al lugar que Dios le va a mostrar. Le promete una descendencia, le dice en capítulo 15 que su descendencia no iba a ser de su mayordomo Eliezer, que no le iba a heredar un esclavo, sino que uno salido de sus lomos. Y después de que Dios hace esa promesa, en capítulo 12 llega Isaac después de 25 años y evidentemente todos sus sueños estaban sobre los lomos de su hijo Isaac. Y la pregunta es: ¿cómo un Dios bueno, cómo un Dios santo, cómo un Dios que le hace una promesa le pide semejante cosa? ¿Será entonces que Dios no es bueno? ¿Será que Dios no es poderoso? ¿Será que Dios está jugando con su corazón? ¿Será que está jugando con sus sentimientos? ¿No era entonces por medio de este hijo, de este muchacho, que Dios cumpliría la promesa de darle una gran descendencia como la arena del mar o como las estrellas en el cielo en multitud? Pero lo que vemos, mis amados hermanos, en este pasaje es que Abraham no cuestiona la orden del Señor. Muy de mañana se levanta para cumplir esa orden en la mente y en el corazón de Abraham, evidentemente con esos contrastes, con ese corazón lleno de sentimientos, pero guardando evidentemente silencio. Y creo que eso magnifica el asunto de esta historia dramática, porque no vemos una queja, no vemos nada en Abraham, no vemos una oración, no vemos preguntas, no vemos cuestionamientos. Simplemente él guarda silencio y evidentemente eso hace más dramático este asunto. Él confiaba en Dios, confiaba en que Dios es bueno y que Dios iba a cumplir entonces sus promesas aún sin Isaac. Y es que nuestra fe en el plan y en el programa del Señor puede ser expuesta, hermanos, a pruebas, no sé si semejantes, pero a pruebas en donde nuestra fe es puesta al límite, en donde nuestra fe es probada y es pulida. Y la pregunta a contestar es si estaremos dispuestos a obedecer al Señor. Abraham obedeció.
Pregúntese eso. ¿Estaría usted dispuesto a ofrecer a su hijo si Dios se lo pidiera? Lo que vemos en este pasaje es que Abraham obedeció y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y la idea central, hermanos, de este sermón está ahí en pantalla para que usted se la lleve a su mente y en su corazón. Dios prueba nuestra fe, no para destruirnos, sino para mostrarnos que Él mismo es nuestra provisión suprema en Cristo. Dios prueba nuestra fe, no para destruirnos, sino para mostrarnos que Él mismo es nuestra provisión suprema en Cristo. Así que acompáñeme por favor y fije su vista en el capítulo 2, versículo 1. Y lo que vamos a ver aquí en este versículo 1 y versículo 2 es la fe que es probada. La fe que es probada. Versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó. Y subraya esta palabra, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Aconteció después de estas cosas, así que esa frase nos establece un tiempo. Y vemos la prueba entonces, que la prueba viene después de la expulsión de Ismael y después de la obtención de una vida pacífica, de una vida próspera, de una vida segura al hacer un pacto con un hombre, con un rey llamado Abimelech en Berseba. Y fruto entonces de esa alianza, Abraham puede morar por muchos días, por largos días en la tierra de los filisteos, sin ser molestado, sin ser preocupado, teniendo tierra. Recuerden que él era un peregrino, él era un extranjero. Dios le había dado la promesa de tierra y evidentemente esa tierra era la tierra donde él habitaba en ese momento. Evidentemente no se la había dado Dios, no se la había dado el Señor, pero esa tierra Dios la había prometido. Así que mientras tanto él está como peregrino, como extranjero, pero a causa de este pacto pacífico, entonces tiene tierra, tiene posesiones y tiene evidentemente protección y seguridad. Así que la Escritura dice, aconteció después de estas cosas, repito, nos centra entonces en la expulsión de Ismael y en la obtención de esta vida pacífica y próspera con el pacto que hace con Abimelech. Y lo segundo que vemos, mis amados hermanos, es que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y lo segundo que vemos, una disposición en el corazón de Abraham. Dios le llama para darle una orden, Dios le llama para darle una encomienda, y lo que hace todo verdadero creyente, lo que hace todo verdadero siervo, lo que debe de hacer todo verdadero discípulo es decir, Dios, heme aquí, ¿qué necesitas? Así que Abraham estaba listo, inminentemente él estaba listo para el servicio, para obedecer, como debe de hacerlo un esposo para servir a su esposa, y como debe de hacerlo un hijo para obedecer a sus padres, y como nosotros lo debemos de hacer, mis amados hermanos, para servir a Cristo, para servir a la iglesia, para servir a los hermanos, decirle al Señor cuando nos llame en nuestro rol, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestro servicio, heme aquí, Señor. Como esposo, heme aquí, Señor, voy a servir a mi esposa, voy a servir a mis hijos, voy a servir a mi familia. Como hijos, heme aquí, Señor, voy a honrar y voy a obedecer a mis padres. Como creyentes, como cristianos, como servidores, Señor, heme aquí. ¿En dónde quieres que yo te sirva? ¿En dónde quieres que yo te ayude, mi Señor? Heme aquí. Como lo hace, mis amados hermanos, un militar que está dispuesto para dar su vida por su patria. Así debemos estar dispuestos al llamado para darlo todo al Señor y su reino y su justicia. Así que el llamado, mis amados hermanos, lo que vemos aquí en este pasaje es para que Abraham fuera probado. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque hay una diferencia entre prueba y tentación. Hay una diferencia entre una prueba y una tentación. Las Escrituras nos dicen que Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice que Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado por el mal, y entonces Dios no tienta a nadie. Lo que Dios hace no es tentar, lo que Dios hace es probar. Y Dios prueba nuestra vida, Dios prueba nuestra fe para ponerla a madurar, para hacerla crecer, para pulir nuestra vida, para pulir nuestro corazón, para pulir nuestra fe. Dios prueba a las personas, Dios prueba tu corazón, Dios prueba tu vida para afirmarte, y Dios prueba tu vida para fortalecerte. Y evidentemente, mis amados hermanos, la diferencia es que Satanás no prueba, Satanás tienta para tratar de que nosotros dudemos, para tratar de que nosotros pequemos, para tratar de que nosotros caigamos. Nuestra fe entonces
en estas pruebas es puesta muchas veces al límite para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba entonces en eso, para pulirnos, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para que podamos depender de Él, para que nuestro único refugio seguro y nuestra esperanza y nuestros ojos estén en Él y solamente en Él, mis amados hermanos. Él nos quita absolutamente confianza en muchas cosas para que nuestra dependencia y nuestra seguridad solamente sea el Señor. Así que Él nos prueba como lo hizo con su pueblo en Deuteronomio capítulo 8. Dios dice a su pueblo: yo te anduve trayendo en el desierto durante 40 años para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón. Y como lo he dicho anteriormente, cuando Dios dice para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón, no es que Dios no supiera lo que había en el corazón de cada israelita, porque Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Dios es un Dios omnipotente. Dios conoce cada corazón. Dios conoce lo más profundo de tu corazón, lo más profundo de tus pensamientos. Dios conoce lo que tú estás pensando y meditando en esta hora, lo que has pensado a lo largo de este día y lo que has pensado a lo largo de esta semana, a lo largo de este año. Dios lo conoce. Las Escrituras nos dicen en el Nuevo Testamento que a Jesús no se le necesitaba decir: oye, fulanito es así, sultanito es así, oye, cuídate de aquel, cuídate de aquella. No, la Escritura nos dice que Jesús conocía el corazón de cada ser humano. Dios lo conoce. Así que en Deuteronomio, cuando nos dice para probar qué es lo que había en tu corazón, está hablando a cada israelita para que tú conozcas, para que tú conocieras, para que tú examinaras, para que tú reflexionaras, para que hicieras una introspección a tu corazón y tú entendieras en dónde estaba tu refugio, en dónde estaba tu esperanza, para que tú examinaras la condición de tu corazón. Y Dios nos prueba para eso, para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Y lo que vemos aquí, mis amados hermanos, es que la prueba y la petición que Dios le hace a Abraham no es pequeña. Escuchemos qué es lo que le dice, versículo 2. Y le dijo: toma ahora. Así que en el versículo 2 se revela cuál es la prueba. Dios llama a Abraham. Abraham responde. Abraham dice: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy aquí, mi vida es tuya, mi vida está para servirte, mi vida está para adorarte. Recuerden ustedes que Abraham era un adorador. A cada lugar en donde iba, él hacía un altar y adoraba al Señor. Dios se le ha presentado como el Dios todopoderoso, como el Olam, se ha presentado como el Roy, el Dios que ve, y en esta ocasión se va a presentar con otro atributo, el Dios Jireh, el Dios que provee. Así que Abraham está dispuesto a servir y entonces Dios lo llama para probarlo, y en el versículo 2 nos dice cuál es la prueba. Y le dijo: toma ahora. Ahora escuche el drama de esto y el énfasis del versículo 2. Ahora toma a tu hijo. Número 1, tu único hijo. 2, tercero, a Isaac. Cuarto, a quien amas. Cada una de estas frases, mis amados hermanos, yo le puedo asegurar que como padre que esperó 25 años por el cumplimiento de una promesa, y que evidentemente las Escrituras nos dicen que cuando Isaac nació, él hizo una fiesta después de destetar a su hijo, y evidentemente él y su esposa se gozaron porque tuvieron un hijo en su vejez y por la intervención milagrosa de Dios Todopoderoso. Y evidentemente había gozo en su corazón, había alegría en el corazón de ellos por su hijo, su amado. Así que cada una de estas frases yo le puedo asegurar que retumbó, que movió, que cimbró el corazón de Abraham cuando Dios le dice: toma ahora a tu hijo. La cuádruple identificación no deja duda de cuál era la prueba. Toma a tu hijo, tu único. ¿Ahora era el único? No, pero era el que Dios le había dicho que de su descendencia haría una gran multitud. Era el hijo de la promesa, tu hijo, tu único. No le dice Ismael, dice Isaac, tu risa, tu gozo. Y luego dice: a quien tú amas. Y vete a tierra de Moriah. Ok, Señor, ¿y qué voy a hacer? Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Si le dijeran a nuestros hermanos eso de sus pequeños, ¿qué harían? O de Shomi, o del pequeño Efraín,
o de Valeria. ¿Qué es lo que ustedes harían, mis amados hermanos? El objetivo entonces de la prueba es claro. Tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Cada palabra entonces pesa, porque Isaac no era un hijo cualquiera, es el hijo de la promesa, el milagro largamente esperado, el cumplimiento de lo que Dios había prometido por décadas, por 25 años, y después de que llega, Dios se lo pide. Recordemos entonces, amados, que Isaac nació fuera de tiempo, a través de la intervención divina. Isaac, en otras palabras, era un milagro de Dios, era la única posibilidad de descendencia de Abraham, porque Ismael ya se había ido. Y otra vez, mis amados hermanos, cada palabra movió el corazón de este padre porque amaba a su hijo. Ahora, mis amados hermanos, es importante observar que las Escrituras nos informan de esto, que Dios probó a Abraham. Pero esto lo escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, pero Abraham no lo sabía, lo supo más tarde. Dios no le dijo a Abraham: mira, Abraham, dame a tu hijo, vete al lugar donde yo te voy a mostrar y sacrifícame a tu hijo. Pero Abraham, cuando estés ahí, no te preocupes, porque yo voy a proveer un cordero y todo va a salir bien. ¿Se lo dijo a Dios? ¿Sabía esa información? No sabía esa información. No sabía eso. La solución tampoco era, bueno, pues Dios realizó un milagro, esperamos 25 años para que Dios nos diera este hijo. Bueno, Dios puede repetir este milagro y darnos otro. Las palabras son bastante claras. Yo voy a establecer mi pacto, no con Ismael, sino ¿con quién? Con Isaac. Eso lo dice en 17, verso 21. Así que cada palabra identifica a una persona, a Isaac, tu único, tu hijo, a quien amas. ¿Qué está haciendo Dios aquí, hermanos? Está probando si Abraham ama más el regalo que al dador. Dios está probando a Abraham si Abraham amaba más el regalo o al dador de ese regalo. Estaba probando si su fe estaba anclada en el cumplimiento de una promesa o en el Dios que dio esa promesa. Para Abraham fue no fácil tampoco despedir a Ismael. Hubo dolor también en su corazón, pero ahora se enfrentaba a una prueba mucho mayor y más dura de su fe. Y mis amados hermanos, algo importante que debemos de subrayar aquí es que esta prueba no era para el beneficio de Dios, sino que era para el beneficio espiritual de Abraham. Y cada prueba que Dios envía sobre nuestras vidas no es para beneficio de Dios, es para nuestro beneficio, es para nuestro crecimiento. ¿Y por qué para su beneficio y su crecimiento? Porque Abraham con esta prueba tendría la oportunidad de poner a Dios en el primer lugar. ¿Recuerdan las palabras que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Pedro, me amas, pero me amas más que esto, Señor. Tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes si te amo o no te amo. Tú lo sabes todo. Porque podemos decir: Señor, yo te amo. Podemos decir como Pedro: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, hasta el fin del mundo. Y después, en una escena posterior, negar a Cristo. Así que tenían la oportunidad de poner a Dios en el primer lugar. Mateo capítulo 10, verso 37, Jesús dice: el que ama más a padre, a madre, hermanos, casa, o lo que sea, y lo pone por encima de mí, no es digno de mí. Así que, mis amados hermanos, tenemos que detenernos aquí y reflexionar, porque muchas veces con nuestros labios podemos decir: Dios te amo, Dios te quiero, heme aquí como Abraham, yo te voy a servir, yo te voy a amar, yo voy a ir contigo, yo voy a ofrecer mi vida. Muchas veces podemos decir: Dios, confío en ti, pero cuando Él toca, escuche esto, cuando Él toca algo que amamos, cuando Él toca incluso nuestros ídolos, cuando Él toca incluso nuestros becerros de oro, cuando Dios toca algo que nos duele entregar, nuestra fe entonces es puesta a prueba. Y entonces cuando Dios nos prueba, la primera pregunta que nos hace con esa prueba es la siguiente: ¿me amas? Cuando Dios nos prueba, nos pregunta: ¿me amas?
Cuando Dios nos prueba, nos pregunta, ¿a quién amas más? Y yo le puedo asegurar, hermanos, si yo le preguntara, ¿Abraham amaba a su hijo? Por supuesto que amaba a su hijo, porque era el hijo de la promesa, era el hijo nacido en la vejez, era el hijo nacido por la intervención divina, era el hijo de su gozo, era el hijo de su risa. Por supuesto que amaba a su hijo, pero sin duda nosotros vemos que aunque amaba a su hijo, a su único hijo, a su risa, a su Isaac, cuando Dios le pide, ve y sacrifica a tu hijo, vemos entonces que Abraham amaba más a Dios. Sí, había una promesa de por medio, pero amó más a Dios y puso por encima a Dios de esa promesa, a pesar de todo el tiempo que estuvo esperando el cumplimiento de ella. Tenía a Dios, mis amados hermanos, y escuche esto, tenía a Dios, sí, tenía a Isaac, sí, amaba a Isaac, pero tenía a Dios y eso era más que suficiente. Y lo que nos enseña aquí, mis amados hermanos, es que Dios vale más que Isaac. Dios vale más que tus sueños. Dios vale más que tus posesiones. Incluso Dios vale más que tus hijos. Porque si tus hijos no honran a Dios, porque si tus hijos no obedecen a Dios, porque si tus hijos son unos impíos, desobedientes, necios, desleales, implacables, como dice Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante, tú debes de poner a Dios por encima de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si ellos no honran a Dios, tú debes de disciplinarlos. Dios es más que tus hijos, que tus posesiones, que tu familia. Dios es más que tu provisión. Dios es más que los panes y los peces. ¿Recuerdan? Dios, o Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6, multiplica los panes y los peces, alimenta a una multitud, y después esa multitud lo sigue, y Jesús, conociendo el corazón de ellos, los encuentra y les dice, ustedes me siguen no por lo que yo soy, no por lo que yo he venido, no por mi identidad y mi propósito. Ustedes me aman y me siguen porque yo les di de comer. Me siguen, me honran por motivos equivocados. Dios es más grande, mis amados hermanos. ¿A quién amas más? Cuando Dios nos prueba, nos pregunta, ¿a quién amas más? Así que responder a la pregunta, ¿a quién amas?, le dirá al mundo quién es tu prioridad. Responder a la pregunta, ¿a quién amas?, le dirá al mundo quién es tu prioridad, quién está en primer lugar en tu vida. Y la pregunta es, ¿Dios? ¿Hay algo que estás amando más que a Dios? ¿Hay algo que estás reteniendo que no estás dispuesto a entregar aun cuando Dios te lo está pidiendo? Dios te ha pedido algo. Escucha esto, yo te voy a preguntar esto. Dios te ha pedido algo que has cuestionado cuando Dios te lo pide. Oye, ¿por qué me estás pidiendo esto, Dios? ¿Han cuestionado cuando Dios les pide algo? ¿O soy el único que ha cuestionado? Dios, ¿pero por qué me pides esto? Cuando Dios te pide algo, ¿has dudado de por qué Dios te lo pide? ¿Has dudado del plan de Dios, del carácter de Dios, de la bondad de Dios, de la naturaleza de Dios? ¿Será que Dios sí es bueno? ¿Será que Dios sí es misericordioso? ¿Me está pidiendo esto? ¿Por qué? Si Dios me amara, no me estuviera pidiendo esto. Y cuestionamos a Dios, cuestionamos sus propósitos, cuestionamos su bondad, cuestionamos su carácter. ¿Te ha pedido Dios algo que te ha dolido entregar y dar? ¿Estás dispuesto a entregar lo que más amas cuando Dios te lo pida y actuar en obediencia, no importando las consecuencias o lo ilógico que esto sea? No me conteste, reflexionan en su corazón. Algo que Dios nos pide, mis amados hermanos, inevitablemente es tu vida. Dios nos pide nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dios pide nuestra vida en obediencia. Dios pide nuestra vida en arrepentimiento. Dios pide nuestra vida en rendición. Dios pide que tú mueras a ti mismo, a tus sueños, para que Él viva. Dios pide que tú mueras para que haya vida, para que encuentres vida. Dios te pide morir para que vivas y para que Él viva en ti. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual se entregó y me amó. Hermanos amados, si Él lo entregó todo por ti y por mí, si Él lo entregó todo por ti y por mí,
porque no estamos entonces dispuestos a hacer lo mismo. Así que Dios te pide para probarte. Dios te pide para que examines tu corazón. Dios te prueba, Dios te pide, Dios te quita para saber en dónde está puesta tu confianza. ¿Escucharon? Dios te quita cosas, Dios te pide cosas, Dios te pide que entregues cosas, Dios te pide que sacrifiques cosas para saber en dónde y en quién está puesta tu confianza, en dónde y en quién está puesta tu dependencia. Y mis amados hermanos, piensa por un momento en los ejemplos de las Escrituras. Piensa en Daniel en el foso de los leones. Él pudo adorar al gobernante de Babilonia y decir, bueno, pues salvo mi pellejo, salvo mi cabeza y me inclino y adoro, pero no lo hizo. Dios lo probó y entonces lo echaron al foso de los leones y amaneció cobijado por ellos. Quizás tomó y agarró un león de almohada, ¿no? Piensa entonces en Daniel, piensa en sus amigos, recuerdan lo mismo. Hace una estatua al gobernador de Babilonia para que el pueblo se incline y entonces ellos no lo hacen, los mandan llamar y entonces el gobernador le dice, yo tengo en mi mano el poder para darles la vida. ¿Y qué es lo que contestan estos amigos de Daniel? No, te equivocas, aquel que te ha dado el poder y la autoridad y la soberanía, y si tú tienes poder, autoridad y soberanía, es porque Dios te lo ha dado. Te lo ha dado el Dios que nosotros amamos y servimos, y ese Dios que amamos y servimos, a ese adoramos y no vamos a adorar a nadie más. Así que si tú quieres echarnos al horno de fuego, ese Dios que amamos y servimos puede salvarnos de tu mano y de este horno de fuego. Ellos sabían que ese Dios era poderoso, pero ellos también sabían que ese Dios era soberano. Y ellos añadieron y dijeron, Dios puede hacerlo, pero si Dios no nos salva, con todo y eso no nos inclinaremos a ti. Dios probó su corazón para saber cuál era su dependencia y en dónde estaba su confianza. Ve el ejemplo de Esther bajo la amenaza de Amán. Piensa en Israel en el desierto, Dios probó su corazón. Piensa en José, que fue probado y huyó en medio de la tentación. Piensa en Gedeón y los 300. Piensa en Pedro, que fue zarandeado, o en la persecución de los creyentes, que no negaron su fe y que lo que recibieron fue la espada de César. Hermanos, pasaremos pruebas. Nuestra fe será probada. Y la pregunta que dice la Escritura, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará confianza? ¿Hallará arrepentimiento? ¿Hallará rendición en nuestras vidas? Dios nos pide que entreguemos cosas. Dios nos pide que sacrifiquemos cosas porque hay cosas que estorban en nuestra vida. Dios pide que sacrifiquemos cosas, que entreguemos cosas, que sacrifiquemos cosas en el altar de adoración porque hay cosas que estorban nuestro crecimiento, nuestra madurez. Evidentemente no era el caso de Abraham con Isaac, pero la Biblia nos menciona esto. Dios nos prueba para pulirnos, para saber qué es lo que hay en nuestro corazón, para saber en dónde está puesta nuestra confianza. Dios te quita cosas, ¿y sabes para qué? Dios te quita cosas para que lo único que te quede después de quitarte cosas o después de quitarte todo, como lo hizo con Job, te quede alguien, Cristo. Y Él es suficiente. Y te quita cosas, hermanos, para que te quede Cristo, porque en situaciones cómodas no nos humillamos. Porque en situaciones cómodas no confiamos. Porque en situaciones cómodas confiamos en nosotros, en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, en nuestra sagacidad. Y Dios nos quita todo para que nos quede solamente Él. Y cuando perdemos todo y entonces nos queda solamente Él, y no tendremos otra cosa más que humillarnos delante de la poderosa mano del Señor y honrarlo y adorarlo y depender de Él. Lo hace para que abras tus ojos a tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad, mis hermanos, no es de salud. Tu mayor necesidad no es económica. Tu mayor necesidad es Cristo. Así que Él nos quita todo, nos despoja, nos deja muchas veces sin nada. Nos quita las cosas que amamos, nos quitan los ídolos para que abra nuestros ojos para ver nuestra mayor necesidad. Y nuestra mayor necesidad es Cristo. Nos quita cosas porque Él nos ama. Nos quita cosas porque Él quiere salvarte. Lo hace para que tú puedas decir como el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que nos acordemos que todo lo que tenemos es de Él.
Lo hace para que, digamos, como el salmista en el capítulo 42, cuando estaba en una situación de depresión, porque evidentemente los cristianos también se deprimen, se vale estar en esas situaciones. Hay situaciones como esas, lo que no se vale es estar y permanecer en esa circunstancia. Así que el salmista en el Salmo 42 está seco, su alma está seca, su alma está vacía, su alma está sedienta. Y cuando tú lees el Salmo 42, las razones de por qué el salmista está con su alma sedienta es porque se había olvidado de Dios. Lea el Salmo 42 y dice: por tanto, Señor, me acordaré de ti. Y entonces, cuando él vuelve su mirada al Señor, entonces se habla a sí mismo, se habla a su interior y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y entonces, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y termina diciendo: porque Dios es salvación mía y Dios mío. Él es mío, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Nos quita cosas para que nos quede Cristo y podamos decir como el salmista, como Asaf, en el Salmo 73, versos 25 al 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y cuando usted lee el Salmo 73, Asaf no pensaba esto al principio. Asaf no pensaba que Dios era lo más importante y lo único que tenía, porque hay queja en el corazón de Asaf. Pero la Biblia nos dice que él cambió su perspectiva, él cambió su cosmovisión, del carácter de Dios, de la justicia de Dios, porque Asaf creía que Dios era injusto al ver la prosperidad de los malos, que no sufrían, que no tenían cónyuges como los demás, que no se enfermaban, que nadie los cachaba en sus fechorías, que nadie los cachaba en sus fraudes, que nadie los juzgaba y que salían con la suya. Y Asaf dijo: Señor, y yo te sirvo y yo te amo, Señor, y yo me conduzco con un corazón íntegro y veme cómo estoy. Pone en tela de juicio el carácter de Dios y su justicia. Y Asaf dice de sí mismo: era como una bestia. Así se describe a Asaf, que no entendía. ¿Y sabe cuándo cambió la perspectiva de Asaf? En el Salmo 73 dice: pero cuando entré al santuario, es decir, cuando puso sus ojos en el Señor. Asaf dice: entendí cuál era el fin de los malos. Y entonces él termina diciendo: Señor, ellos pueden prosperar aquí, pueden salirse entre comillas con la suya, pero cuando venga la eternidad, Señor, evidentemente no se saldrán con la suya, y cuando tú vengas, lo único que tendré es a ti. Lo hace para que, como Pablo, exclamemos: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 4:14: porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para eso son las pruebas, hermanos amados. Así que Dios prueba a Abraham. Lo segundo que vemos es la obediencia en medio de la prueba, o lo tercero que vemos, creo. Sí, lo segundo. Lo segundo que vemos es la obediencia que confía. ¿Sí? ¿Sí está ahí en la pantalla? La obediencia que confía. Hermanos, así que lo que vemos es que Abraham obedece y Abraham confía, y lo que sigue es más asombroso. Fije su vista en el versículo 3. Y Abraham, ¿qué hizo? Se levantó muy de mañana, dice, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo. ¿Qué más hizo? Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amado hermano, no debe de haber demora para obedecer al Señor. No debe de haber demora para obedecer al Señor. Abraham, vemos aquí, hermanos, que no cuestiona, Abraham no discute, Abraham no retrasa, Abraham no intenta negociar, Abraham no dice: espérame tantito, déjame lo que crezca un poquito más, déjamelo unos cuantos años, déjamelo siquiera una semana, un mes. Él no cuestiona, él se levanta temprano, se levanta de mañana, y lo que hace muy de mañana es que parte la leña, toma a su hijo, camina 3 días hacia el lugar en donde Dios le está indicando, a la región montañosa de Moriah. Quizá, mis amados hermanos, el texto no lo dice, pero quizás le informa a Sara de la petición de Dios y lo que éste haría.
Obedece y acata las instrucciones una tras otra. Lleva el asno con provisiones, porque el camino es de 3 días. Lleva los elementos del holocausto, lleva leña, lleva fuego y lleva el cuchillo. Eso lo dice el versículo 6. Lleva también ayuda, lleva a 2 siervos. Y lo más importante, mis amados hermanos, lleva el elemento del sacrificio. Lleva a su hijo, a su amado, a quien ama, al hijo de su risa, al hijo de la promesa. Lleva a Isaac y toma camino al lugar indicado. Y esto, mis amados hermanos, agudiza el drama y esto agudiza la prueba. Porque no le dice, oye, pues levanta ahí en tu casa, atrás de tu casa, un altar y sacrifica a Isaac. Sino le dice, vete al lugar que yo te voy a mostrar. 3 días. 3 días de camino. ¿Se imaginan los pensamientos? ¿Se imagina el corazón? ¿Se imagina lo que él está guardando en su corazón en silencio? Porque no hay drama, no hay nada. 3 días de camino. 80 kilómetros de Berseba hacia la región montañosa de Moria. 3 días de silencio, 3 días de preguntas, 3 días llevando una carga que solamente él entiende. 3 días de viaje le darían tiempo suficiente para meditar, para reflexionar, para pensar. Y podemos estar seguros, mis amados hermanos, que así como Cristo estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, muy probablemente en este camino de 3 días hacia ese lugar, Satanás le dio una docena de razones a Abraham por las cuales por las cuales no debía de sacrificar a su hijo. Oye, ¿será Dios te dijo esta promesa? ¿La esperaste tanto tiempo? Llegó 25 años después. ¿Y para qué? ¿Para que Dios te lo pidiera? ¿Para que Dios se lo quitara? Dios entonces no es bueno, Dios no es justo. ¿Me explico, mis amados hermanos? ¿Qué clase de preguntas vendría al corazón de Abraham? Hermanos, por un instante póngase usted en los zapatos de Abraham. Usted como papá, Dios le pide esto. Y entonces camina 3 días hacia el lugar en donde Dios le indica. ¿Qué clase de preguntas vendrían a su corazón, amado hermano, si Dios lo pusiera en esta posición? Lo que me llega a mi mente inmediatamente es, ¿será que Dios? Serán las primeras preguntas, ¿no? ¿Será que Dios sí de verdad es bueno? ¿Será que Dios de verdad es misericordioso? ¿Será que Dios es poderoso? ¿Será verdad que Dios es justo? Al llegar al lugar del sacrificio, mire lo que dice Abraham, versículo 4. Al 3er día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Notó eso? ¿Alguien no notó lo que acabo de leer? Versículo 5. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá. Y menciona 2 elementos. Adoraremos es el primero, y el segundo, lo primero que notamos es que Abraham identifica esta prueba como un acto de adoración. Wow, hermano, esto es precioso. Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, a quien ama, al hijo de la promesa, al hijo esperado. ¿Qué pensarías tú? Dios me está quitando esto porque no me ama, porque me aborrece, porque es malo. Pero Abraham no cuestiona, no retrasa, él obedece. Y lo primero que vemos es que Abraham no se queja, no señala a Dios con el dedo, no lo cuestiona, no le reclama, sino que él etiqueta esta petición como un acto de adoración. Como un autor dijo, con esto Abraham declaró, Jehová, tú tienes mi corazón. Tú estás en el primer lugar. Sí, tú me diste una promesa, pero tú estás por encima de esa promesa. Te obedezco a pesar de que no entiendo. Te obedezco a pesar de que no entiendo, pero creo.
creo en ti, sigo confiando en ti, sigo confiando en tu carácter, sigo confiando en tu persona, sigo confiando en tu palabra, sigo confiando en tus promesas, sigo confiando en que tú eres bueno, sigo confiando en que tú eres el Dios Todopoderoso porque te revelaste a mí como el Shaddai, sigo confiando en ti porque tú te has revelado como el Roy, el Dios que me ve, sigo confiando en ti porque tú te has revelado como el Dios Olam, el Dios eterno, y tú no cambias. Y si tú no cambias, tu palabra no cambia. Y si tú eres eterno, tu palabra es eterna. Y si tu palabra es eterna, es segura. Y tus promesas son seguras. Señor, te obedezco a pesar de que no entiendo, pero creo porque tú te has revelado, y lo vamos a ver como Jehová Jireh, el Dios que provee. Hermanos, lo que vemos aquí es que la fe obedece. La fe obedece. Hermanos, cuando Dios te pida algo, ¿a quién vas a obedecer? ¿Vas a obedecer a tu corazón? ¿Vas a obedecer a tus sentimientos? ¿Vas a poner por encima de ti tu agenda? ¿O vas a obedecer a Dios? Abraham no postergó la orden, actuó inmediatamente, llevó a cabo la orden con todos los detalles, llevó cada elemento para cumplir la orden. Lo hizo sin vacilar, lo hizo sin cuestionar, lo hizo sin señalar, lo hizo sin dudar, lo hizo sin negociar, sin postergar. Sé fiel, hermano, no importa si acabas como Daniel en el foso de los leones cuando Dios te da una orden. Así que sé fiel, no importa si acabas como Daniel en victoria o si acabas como Juan el Bautista con la cabeza en un plato. Sé fiel a la orden del Señor. La fe no es solamente algo interno. La fe no tiene que ver con asuntos de sentimiento. La fe va más allá de sentimientos. La fe se prueba. La fe se demuestra con acciones. La fe se demuestra con obediencia. Se demuestra especialmente cuando obedecer tiene un costo. La fe se demuestra cuando obedecer tiene un costo. La fe se demuestra en obediencia que implica sacrificio. Es dejar cosas por el Señor, es pagar un precio para seguirle. Como dijo Santiago, tu fe sin obras es muerta. Tu fe sin acciones es muerta. Y mis amados hermanos, yo le puedo asegurar, no soy profeta, no soy Dios, no conozco las intenciones del Señor para contigo, pero quizás es muy probable, sumamente probable, que Dios no te pida en sacrificio a uno de tus hijos. Pero Dios te pide que obedezcas, Dios te pide que vivas en santidad, Dios te pide que le sirvas, Dios te pide que le ames, mis amados hermanos. Eso es lo que el Señor nos pide. Y hermanos, esto lo digo porque muchas veces nuestros pensamientos hacia Dios están aquí. Y queremos servir al Señor en las grandes esferas y que seamos vistos y reconocidos y aplaudidos, pero no queremos servir al Señor aquí. No queremos servir al Señor en el anonimato. No queremos servir al Señor en los roles que Dios nos dio, en los dones que Dios nos dio. Porque muchas veces decimos, esto es poco para mí, es poco para mi capacidad, es poco para mi desarrollo intelectual. Yo puedo hacer más cosas. No en vano tengo una maestría en teología, yo tendría que estar predicando. ¿Me explico, hermanos? Pero no queremos servir en lo sencillo. Queremos hacer grandes cosas para el Señor, pero como esposos no queremos servir a nuestra esposa ni dar nuestra vida por ella. Queremos hacer grandes cosas para el Señor, ser grandes predicadores, predicar el Evangelio, pero no queremos servir en lo sencillo y educar a nuestros hijos en la palabra del Señor, en nuestra casa, en lo íntimo de nuestro hogar. Y te tengo una advertencia, mi amado hermano, y lo hago en el amor del Señor. En donde tú estás poniendo tus energías, en donde tú estás poniendo el mayor tiempo de tu agenda, le estás dando un mensaje a tus hijos. Esa es mi prioridad. Si le estás dando más prioridad a tu trabajo, a otras cosas, que a tus hijos y a tu familia, ese es el mensaje que le estás dando a tus hijos. Mi prioridad, mi primer amor, el primer lugar es esto, es mi trabajo, es mi dinero, es mi cartera, es mi ministerio. Y no te quejes entonces después de que tus hijos no amen al Señor y no quieran servir al Señor y no quieran congregarse y aborrezcan al Señor y su palabra y su evangelio. Muchos irán de la iglesia al infierno porque dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello.
Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque no obedecieron, porque hicieron las cosas para su gloria, no para la gloria del Señor, para su agenda y no para la agenda del Señor. Un creyente se conoce por sus frutos y se conoce por la obediencia. En lo sencillo, Dios dice: congrégate. Dios dice: sirve. Dios dice: ama. Dios dice: perdona. Dios dice: modela la fe. Y modela la fe en tu trabajo, modela la fe en el volante, modela la fe en el tráfico, modela la fe en el semáforo. Así que la fe obedece. En segundo lugar, la fe adora. La fe adora. Y la fe adora como lo hizo Job. Y dice: Jehová Dios, Él quitó, bendito sea su nombre, como lo hizo Daniel en el foso de los leones, como lo hizo José huyendo de la tentación, como lo hicieron los amigos de Daniel en el horno de fuego, como lo hizo Jesús con su Padre, entregó su vida. La fe obedece, la fe adora. Así que lo segundo que vemos, hermanos, es: ustedes quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos, y luego lo segundo que dice: y volveremos a vosotros. Hermanos, esto es significativo porque de alguna manera Abraham entiende que va a ir a ofrecer a su hijo en sacrificio y que va a regresar con él. Esto es fe, hermanos. Pregunta: ¿había habido algún acontecimiento o acto de resurrección antes de esto? Bueno, si es que se hubiera dado el caso de que hubiera sacrificado a su hijo. O sea, había habido un evento de: pues Dios hizo esto, le pidió a tal padre, a tal hombre que sacrificara a su hijo, a su familia, y Dios lo levantó de los muertos. ¿Había algo así antes de esto? Pero esto es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 19 dice: por la fe Abraham, Hebreos 11, 17 y 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, Cristo dijo en el Nuevo Testamento: yo soy la resurrección y la vida. No había habido algo así, y Abraham estaba meditando y pensando y creyendo que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Esto es significativo. Adora y cree que va a regresar con su hijo. Así que Abraham obedece, pero también Isaac obedece y confía. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y esto es significativo, subráyelo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto, mi amado hermano, esta pregunta nuevamente quizás retumbó y movió el corazón y las entrañas de Abraham, pero él no dijo nada. No dijo: hey, hijo, tú eres el holocausto. Guardó silencio en su corazón, confiando en el Señor, y simplemente en el versículo 8 respondió y dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios le da la orden, prepara todo por la mañana, caminan 3 días. Cuando llegan al lugar, le dice a sus siervos: quédense aquí, yo y el muchacho vamos, adoraremos y volveremos. Y quizás estaba a unos cuantos pasos, a unos cuantos metros el lugar, y cada paso, y cada paso, y cada paso a ese lugar movía el corazón de Abraham al ver a su hijo. Este diálogo entonces debió de ser sumamente dramático. Debió de mover el corazón de Abraham. Aunque obediente y dispuesto a adorar, aunque con fe, aunque con confianza, también era humano, también era hombre, también era de carne y hueso como tú y como yo. Ante eso, mis amados hermanos, su corazón quizás se deshizo. Abraham responde con una frase profética
y dice, no te preocupes, hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Hermanos, esto es fe. Fe no es entenderlo todo. Fe es obedecer incluso cuando no ves los resultados. Fe es obedecer incluso cuando no entendamos. Fe es obedecer aunque nos parezca irracional o ilógica la orden. Recuerden, mis amados hermanos, que andamos por fe y no por vista. Y recuerden que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Fe es caminar con Dios al monte del sacrificio, creyendo que Él proveerá. La obediencia a Dios, incluso cuando duele, es un acto de adoración. La obediencia a Dios, incluso cuando duele, es un acto de adoración. Y la pregunta de introspección a nuestro corazón, mis amados hermanos, es esta. ¿Vemos nuestras pruebas como oportunidades para confiar en Dios? ¿Ves tus pruebas como oportunidades para madurar y adorar a Dios? En tus crisis, en tus angustias, en tus temores, podemos confesar, no me preocupo, no me afano, Dios proveerá. La fe, mis amados hermanos, siempre es probada. El hecho de que seamos creyentes, el hecho de que seamos cristianos, no significa que las pruebas estarán ausentes. Es más, Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Es más, Cristo asegura que nosotros vamos a pasar por aflicción. Cristo nos asegura. ¿Le gustan las promesas de Dios? Dios promete que vamos a pasar por pruebas. Pero Cristo dice, aunque andes por el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. No te sorprenda cuando te halles en diversas pruebas, dice Santiago, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seas cabal y perfecto, sin que te falte cosa alguna. Y Pedro, en primera de Pedro 1:7 nos dice que nuestra fe es probada como el oro, y cuando es probada es pulida, para que después se presente como alabanza para la gloria de la gracia del Señor. La fe, hermanos, debe de brillar, pero debe de ser que brille Cristo. En la fe, nuestras pruebas deben de hacer que brille Cristo. Y otra vez, hermanos, son para nuestro bien. Las pruebas nos llevan a dependencia de Cristo, nos llevan a depender de Él, a necesitar solamente de Él, a poner nuestros ojos en Él. Y como dijo Asaf, solamente te tengo a ti, Señor. Así que las pruebas hacen que brille Cristo. Y las pruebas, mis amados hermanos, deben de glorificar a Dios. Las pruebas deben de glorificar a Dios, porque la historia de Abraham fue escrita con lágrimas. Pero después de que Dios los zarandeó, hermanos, esto es impresionante. Después de que Dios lo probó, después de que Dios los zarandeó, Él, mis amados hermanos, tiene un lugar prominente en el plan de la redención. Fue probado y salió como el oro purificado, y Dios le otorgó un lugar en el plan de redención. Es llamado el Padre de la fe y es llamado amigo de Dios. Qué mayor privilegio entonces, hermanos, que en medio de nuestras pruebas Dios nos diga, tú eres un hombre de fe, tú eres mi amigo. Y quiero hacer aquí, hermanos, un paréntesis, porque el Dios que le pide a su Hijo en sacrificio no permite sacrificios humanos. Entonces, ¿por qué Dios le pediría algo así si Dios lo prohíbe? Levítico 18:21 y Deuteronomio 12:31, Dios condena el sacrificio humano como algo abominable. Entonces, ¿por qué Dios se lo pide? Bueno, la clave está en el versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a Isaac. Nunca tuvo esa intención. Él no es como los dioses paganos. Ciertamente los sacrificios humanos era una práctica común en los tiempos de Abraham, en la cultura en la que Abraham se desenvolvía. Ofrecer al primogénito era una práctica común en esa cultura para hallar favor ante los dioses. Pero Dios no quiso con esta orden compararse con esos dioses paganos, porque Dios no es Dios de la muerte, es el Dios de la vida.
Dios es un Dios santo y justo. Lo que Dios quería con esto era llevar a Abraham a un punto crítico en donde su fe fuera purificada, probada y fortalecida. Ese es el punto. Y al mismo tiempo, Dios utilizó esto como sombra de una historia que apuntaba a un sacrificio real, futuro y eterno. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto, el Cordero provisto, versículo 9. Abraham edifica un altar para el sacrificio, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, porque recuerden que esa prueba la identificó como ¿qué? Como adoración. Voy a ir allá y voy a adorar. Así que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar. Porque recuerden que el lugar en donde iba Abraham edificaba altares, era un adorador, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No se nos indica, mis amados hermanos, una expresión de sentimientos. Las acciones se realizan en silencio, con toda exactitud, sin demora y sin cuestionamientos. Y algo interesante que vemos aquí también es la sumisión de Isaac a su padre, y es la imitación perfecta de la sumisión que Abraham tenía al Dios de la gloria. Es decir, Isaac estaba imitando la fe de ¿quién? De su papá. La obediencia de ¿quién? De su papá. Porque nuestros hijos aprenden por modelaje. Abraham e Isaac simplemente obedecieron. Versículo 10, la intervención divina. Y extendiendo Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente: heme aquí, Señor, aquí estoy listo para lo que tú me indiques. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Cuál es la razón? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham está a punto de degollar a Isaac. Con este acto estaba dedicando a Isaac a Dios y estaba obedeciendo, poniendo a Dios en primer lugar. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es que lo que ya dije, la fe obedece, la fe nunca es pasiva, la fe es activa. La fe auténtica es activa, la fe auténtica obedece, y Dios interviene. El ángel de Jehová, Dios mismo, algunos identifican al ángel de Jehová como Cristo en el Antiguo Testamento. Se manifiesta en forma visible y se manifiesta en forma audible. Y la respuesta de Abraham nuevamente es de un corazón dispuesto a escuchar, y no solamente a escuchar, sino a obedecer, y dice: heme aquí. Y vemos que Dios entonces queda satisfecho con la prueba, termina la prueba y le dice a Abraham: no extiendas tu mano contra Isaac. Y la razón, versículo 12: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no. ¿Cuál es la razón del temor? ¿De que él temía? Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Yo sé que temes a Dios, y la razón de que tú temes a Dios es por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. La fe obedece, el temor obedece, el temor es activo. Abraham muestra temor a Dios, y el temor a Dios es una actitud de un hijo de Dios. Si tú temes a Dios, es una actitud de un hijo de Dios. El temor a Dios es la actitud de un redimido, de un transformado, de un nacido de nuevo. En segundo lugar, temer a Dios no es tenerle terror paralizante, como cuando ves una película de terror o te cuentan una historia, ¿no? O en mis tiempos que escuchabas en la radio La Mano Peluda y de repente no querías acostarte porque tenías temor, no querías dormir y te dormías y tenías hermanos con tus hermanos, ¿no? No es temor como el temor a la Llorona y cosas como esas. Ahora, ¿se le debe temer a Dios? Hay dos clases de temor y terror. Los impíos y los que no honran al Señor y que no se arrepienten y que no se humillan deben de temer al Señor, porque Dios es un Dios misericordioso, pero también es un fuego consumidor. Pero para el creyente, el temor a Dios no es un terror paralizante. El temor para el creyente es un temor que nos debe de llevar a amarle, a obedecerle, a hacer su voluntad. Para el creyente, temer a Dios nos lleva a obedecerle por amor y no por miedo. El temor a Dios
Es una clara reverencia y sujeción a su voluntad. Temer a Dios implica honra, temer a Dios implica reverencia, temer a Dios implica darle a Dios el primer lugar, el lugar prioritario en todo. Temer a Dios implica sumisión total a Dios. Temer a Dios implica una actitud que nos lleva a vivir para Él y para su gloria. Ahora, el texto dice: yo ya conozco que temes a Dios. ¿Dios acaso conoce nuevas cosas o conoce nueva información? ¿Acaso Dios no conocía que Abraham temía? Sí, conocía su corazón. Así que la expresión ahora conozco que temes a Dios no es que Dios no conociera o que estaba conociendo esa nueva información, porque Dios es omnisciente y lo sabe todo. Cuando se dice ahora conozco, es una forma de comunicar que la fe de Abraham fue manifestada, porque la fe de Abraham es una fe activa. Es una forma de comunicar que la fe de Abraham ha sido manifestada y ha sido confirmada de manera pública a través de sus acciones obedientes. Por eso dice: yo sé, yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. El temor es acción. El temor es activo. La entrega de Isaac, su único, su amado hijo, fue una demostración clara de que él temía a Dios. Hermanos, entonces el temor no simplemente es una emoción de respeto o reverencia. El temor debe de llevarnos a obedecer a Dios. Y debe de llevarnos a obedecer a Dios incluso cuando no entendamos lo que Él nos está pidiendo. Podemos decir, hermanos, como decimos como buen mexicano, que tememos a Dios de dientes para afuera, pero quizás nuestras acciones no lo demuestran. Abraham demostró su temor al estar dispuesto a entregar lo más valioso que tenía, su hijo. En segundo lugar, aprendemos que Dios no pretendía destruir a Abraham con esa prueba, y Dios no pretende destruirnos cuando nos prueba, porque Dios detuvo la mano de Abraham, porque la prueba no era para dañarlo, la prueba no era para destruirlo, sino que la prueba era para formar y revelar lo que había en su corazón, para formar, para pulir su fe, para madurar su fe. Hermanos, ¿cuántas veces ustedes han pensado que cuando Dios nos quita algo y que a veces eso algo lo etiquetamos nosotros como lo mejor de nuestras vidas, como lo más importante en nuestras vidas, y decimos: Señor, ¿por qué me quitaste esto? Si esto era lo más valioso que tenía, si esto era lo más importante que yo tenía. ¿Han dicho eso a Dios? Pero Dios nos quita muchas veces esas cosas porque está formando algo más profundo en nosotros. Que nuestra vida dependa del Señor y solamente de Él. Cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios como Abraham sin reservas, experimentamos algo, hermanos: su fidelidad y su provisión de manera más clara. Voy a repetir esto: cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios sin reservas, es cuando experimentamos su fidelidad y su provisión de manera más clara. Porque cuando Dios te pide algo, cuando Dios te prueba, la Biblia dice que juntamente con la prueba, el Señor da la salida. Y podemos ver en medio de la prueba su fidelidad, su amor, su gracia, su poder, su cuidado y su provisión. Porque las pruebas no las pasamos solos. Dios está con nosotros en medio de la prueba. Y en medio de la prueba podemos ver de manera más gloriosa al Señor Dios Todopoderoso. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y lo último que quiero decir con respecto a esto es que Dios quiere una adoración basada en el temor. Dios no quiere una adoración mezclada con paganismo o idolatría. Quiere una adoración pura. Por eso Pablo dice en Romanos 12 que Dios pide que nuestros cuerpos sean ofrecidos a Él como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Versículo 13, vamos hacia el final, hermanos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto
en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios proveyó para el sacrificio. Dios proveyó como Abraham lo había declarado en el versículo 8, cuando su hijo le pregunta: papá, llevamos todos los elementos del sacrificio, está la leña, está el fuego, pero ¿y entonces en dónde está el animal para el holocausto? Que le responde a Abraham: no te preocupes, hijo mío, Jehová se proveerá. Abraham entonces, al ver esa provisión, llama a ese lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá, el Señor proveerá. El carnero atrapado por los cuernos en un zarzal fue provisto por Dios en el momento justo. Ahora Abraham conoce que ese Dios que prueba es el Dios que provee. Bendito sea su nombre. Juntamente con la prueba Él da la salida. Ahora Abraham conoce que ese Dios que lo prueba es el Dios que provee para la prueba. En la escasez, en la precariedad, en situaciones extremas de necesidad material o espiritual, Jehová Jireh, Jehová provee. Y hermanos, es interesante notar que Isaac, que estaba a punto de ser sacrificado, no fue sacrificado porque Dios proveyó y se sacrificó ese carnero en su lugar. Vemos después en su experiencia que Dios le proveyó a Isaac, por lo menos en 3 ocasiones principales. Le proveyó una esposa, capítulo 24, le provee alimento y seguridad en tiempos de hambre, capítulo 26, y le provee una esposa para su hijo, capítulo 29. O sea, lo vio de manera práctica. No lo vio en una teoría, él pudo decir: sí, Jehová provee. Hermanos, esto nos enseña que Dios siempre provee. Dios siempre provee. No siempre como queremos, no siempre cuando queremos, pero siempre a tiempo. Y mis amados hermanos, Dios siempre provee, incluso cuando lleguemos al final de nuestros días y cuando nuestra fe cuando nuestras fuerzas se acaben y cuando nuestra lámpara deje de brillar y demos nuestro último aliento, le tengo una noticia: ahí comenzará la provisión del cielo. Dios siempre provee. En última instancia, hermanos, Cristo es el verdadero Cordero. Este no es un relato simplemente sobre Abraham e Isaac, es un anuncio profético. Todo apunta a Cristo. Noé apunta a Cristo. Abraham apunta a Cristo. Isaac apunta a Cristo. El arca apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Así que este es un anticipo de la provisión de nuestra salvación. Las palabras de Abraham en el versículo 8 anticipan la provisión fundamental de Dios por el pecado humano. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio que Abraham iba a hacer de su hijo apunta al sacrificio que el Padre de la gloria hizo de su hijo amado, su único, su amado, su risa, su gozo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo sube de las aguas del bautismo, se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, en el cual yo me gozo? En otras palabras, mi risa. ¿Me explico? ¿Por qué se complacía el Padre en su hijo? ¿Por qué se gozaba? ¿Por qué sonreía por su hijo amado? Debido a que su hijo amado levantó su mano y dijo: yo voy. Yo tomo el lugar de la humanidad pecadora. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo, su hijo, es el sacrificio por nuestros pecados. Por eso el gozo del Padre. Así que Moriah, hermanos, es el monte o la región montañosa donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y Moriah es identificado más tarde como una colina en la región de Jerusalén, en donde Salomón edificó el templo. En Segunda de Crónicas 3:1, se nos dice que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. ¿Saben dónde? En la región montañosa de Moriah, o en el monte Moriah, el mismo lugar en donde Dios se le apareció a David y el mismo lugar en donde Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. Ese lugar se convirtió siglos después en un lugar donde se construiría el templo, es decir, en el centro de adoración
y de los sacrificios de Israel. ¿Qué dijo Abraham? Iremos ahí y adoraremos. Aunque el Calvario, hermanos, el Gólgota, el lugar de la calavera, no se menciona con exactitud como el monte Moriah, geográficamente dentro de esa misma región montañosa de Jerusalén es donde Jesús fue crucificado, en una colina, en la región montañosa de Moriah, en donde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Así que Génesis 22 anticipa el corazón del Evangelio. Dios provee un sacrificio sustitutivo. En el monte Moriah, Abraham dijo: Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio, hijo mío. Y en la cruz vemos el cumplimiento final. Dios, el Padre, proveyó a Cristo como ese sacrificio sustitutivo y perfecto. En el monte Moriah, en el Antiguo Testamento, apuntaba proféticamente al lugar y el acto redentor de Cristo en el Nuevo. Es un cuadro poderoso de la provisión para la redención. Y como dijo un autor, en Moriah comenzó la sombra del Calvario. Así que este episodio nos traslada, por tanto, a otro monte, el monte de la calavera, el monte del Calvario. Ahí Dios, el Padre, por amor a la humanidad, ofrece a su Hijo unigénito en sacrificio por nuestros pecados. Así que escuche esto, hermano: lo que un día el padre de la fe, Abraham, ofreció a Dios y de alguna forma lo ofreció de manera incompleta y de alguna forma lo ofreció de manera imperfecta, era apenas una sombra de lo que Dios luego en Cristo ofrecería de manera completa y perfecta en consumación total. Porque, mis amados hermanos, la escena del capítulo 22 de Génesis termina como las películas de Disney. ¿Cómo terminan las películas de Disney? Y fueron felices para siempre, y se cierra el telón y todos: ¡wow! ¡Qué historia tan hermosa! ¡Qué historia tan bella! Pero 2000 años después se vuelve a abrir el telón y entonces en el Gólgota, en el monte Moriah, está una cruz y en esa cruz está Cristo. Apunta entonces esto a la doctrina de la sustitución. Un inocente muere en nuestro lugar, un inocente paga el precio. La Biblia nos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vivió nuestra vida y experimentó nuestra muerte. Él cargó nuestros pecados. El justo por los injustos. Él cargó la ira del Padre y su justo juicio. Él nos liberó de la maldición de la ley. Apunta al hecho de que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nos lleva entonces al entendimiento de que la fe no solamente es creer, la fe es arrepentirse. Que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9. Así que escuche esto, hermano, y con esto estoy por concluir. Isaac, y está ahí un cuadro de la comparativa de Jesús e Isaac. Isaac lleva la leña del sacrificio sobre sus hombros, como Jesús llevó la cruz. Isaac sube en obediencia al monte Moriah, como Jesús subió en obediencia al Calvario. Isaac preguntó por el cordero, pero Jesús es ese cordero. En el monte Moriah Dios detuvo el cuchillo, pero en el monte del Calvario Dios no lo detuvo. En Moriah hubo un cordero sustituto y en el Calvario Dios entregó a su Hijo amado. No hubo sustituto para Jesús porque Él era el sustituto por nuestros pecados. Isaac es el Hijo amado de su Padre, así como Cristo es el Hijo amado de su Padre, en quien tiene complacencia porque obedeció al Padre al cumplir su plan redentor, al morir en tu lugar y al morir en mi lugar. Isaac se sometió voluntariamente y Jesús se entregó voluntariamente. Isaac fue devuelto a Abraham y Jesús resucitó poderosamente al tercer día, porque la muerte no lo pudo retener, porque Él murió cuando quiso y Él resucitó al tercer día. Murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Así que, hermanos, escuchen. Esto es el corazón del Evangelio que late hoy en esta noche. Escucha el corazón del Evangelio latiendo en esta noche. En el monte Moriah, Dios detuvo el cuchillo. En el monte del Calvario, Dios no lo hizo.
En Moriah, Abraham levantó sus ojos y vio un carnero atrapado en un zarzal, pero en el Calvario tú y yo hoy podemos levantar nuestros ojos y vemos al Hijo de Dios coronado de espinas, colgado en un madero por nosotros, tomando nuestro lugar. Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo, pero Dios el Padre no solamente estuvo dispuesto para darlo, sino que lo dio. Y el Hijo estuvo dispuesto a sacrificarse en nuestro lugar. Abraham no entendía todo lo que Dios estaba haciendo, pero obedeció porque confiaba en el carácter de Dios. Sin embargo, nosotros hoy tenemos incontables, innumerables razones para confiar en Dios. Tenemos su cruz, tenemos a Cristo el Cordero, que ya se nos ha sido dado, y esa es la provisión más grande. La provisión más grande es nuestra salvación, y nuestra salvación es Cristo. Así que, hermanos, ¿qué estás reteniendo en esta noche que deberías entregar? ¿Qué estás reteniendo que Dios te está pidiendo? ¿Qué no estás dispuesto a entregar sabiendo que Dios ya lo entregó absolutamente todo? ¿Hay algo en esta noche que el Señor te está pidiendo que rindas? ¿Tu confianza? ¿Tu tiempo? ¿Tu pecado escondido? ¿Tu obediencia? ¿Tu servicio? ¿Tu vida? Y finalmente, hermanos, recuerda que cuando te sientas con temor, con terror, cuando sientas que el camino es incierto, cuando estés subiendo por el monte de la prueba, cuando haya desánimo en tu vida, cuando piensas que no puedes más, cuando piensas renunciar, cuando hay duda y temor en tus pensamientos y ese temor esté provocando que el enemigo implante pensamientos de si vale la pena seguir al Señor, si vale la pena caminar con Él, si vale la pena servirle, si vale la pena obedecerle, si vale la pena vivir en santidad. Recuerda esta verdad: en el monte del Señor será provisto. En el monte del Señor hay provisión. El Señor proveerá. El Señor ya proveyó. Así que no hay monte más alto que el Calvario, no hay provisión más grande que Jesús, no hay amor más profundo que el Padre que no escatimó ni a su propio Hijo. Y como dijo Pablo, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, a su Hijo amado, a su único Hijo, al Hijo de su gozo, al Hijo de su risa, y si el Padre dio lo más valioso que tenía, Pablo concluye y dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Bendito sea su nombre. Padre, gracias te damos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en el acto precioso de la cruz del Calvario. Precisamente en estas semanas que recordamos ese acontecimiento, en esta semana que se etiqueta como Semana Mayor o Semana Santa, y que quizás por largos años como cristianos hemos escuchado infinidad de predicaciones con respecto a ello, ayúdanos a detener y a reflexionar en nuestro corazón que si tú estuviste dispuesto a dar absolutamente todo para nuestro beneficio y en nuestro favor, ayúdanos a reflexionar en qué cosas no estamos dispuestos a dar y qué cosas estamos reteniendo, Señor. Porque si tú estuviste dispuesto a entregar todo por nosotros, ¿cómo nosotros no estaremos dispuestos a dar todo y nuestra vida en obediencia, en santidad, en servicio, en disposición delante de ti? Gracias por esa provisión. Gracias porque Jehová Jireh. Gracias porque en momentos de prueba, de lucha, de temor, de escasez, de enfermedad, Jehová Jireh, Jehová ha provisto.
Gracias porque incluso en momentos de pérdida, porque no tenemos a nuestro lado en este mismo momento, en esta misma noche, a personas que amamos, quizás a nuestros Isaac, pero como hoy meditamos, incluso en los momentos en los que nuestra vela se apaga o la vela de nuestros seres queridos se ha apagado, en ese momento comienza la provisión del cielo y de la eternidad. Así que por tanto, incluso en la pérdida, Jehová Jireh, y ayúdanos a recordar que la provisión más grande para nuestra salvación en medio de nuestra suciedad y en medio de nuestros pecados ya fue dada en la cruz. Jehová Jireh, el Cordero de Dios, que quitó el pecado de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en libertad de salir. Salud.